Descubren su supuesta estafa por una foto que sube a las redes sociales. La estafa es doble, económica y sentimental, por eso algunas se avergüenzan y ni siquiera denuncian. ¿Tú no quieres dar la cara? No, prefiero mantener esta historia al margen de mi familia y seres queridos. ¿Tanto llega a afectar esto? Sí, por lo que implicó a nivel emocional para mí y también económico, puesto que esta persona me estafó en total 1.700 euros en 6 meses de relación. Nunca te pide el dinero, hace que tú se lo ofrezcas, puesto que es tu pareja. Hasta que di con 2 víctimas, una de ellas su prometida. Encontré el resguardo del anillo en una mochila que se dejó en mi casa. ¿Y a esa chica cuánto le sacó? Miles de euros. El mayor cabrón del mundo. ¿Cómo puedes ir a la persona que te ama y hacerle eso? Porque eres un psicópata y no sabes sentir amor por nadie ni más que por ti mismo. Todas las víctimas denuncian lo mismo. Las engaña hasta convertirse en su novio oficial, solo para sacarles dinero. Y todo gracias a Internet, que le ha permitido actuar simultáneamente por todo el país. Todas las víctimas que han denunciado a este señor han recurrido a un centro de ciberinvestigación. Vamos a hablar con la directora del centro. Aquí le siguen el rastro a través de Internet. ¿Cuántas víctimas han acudido a ustedes? Que hayan contactado con nosotras 14 personas, pero que existan muchas más víctimas son 58 las que tenemos identificadas. Ellas no saben a quién denunciar, no conocen su identidad real. Tenemos víctimas en País Vasco, Cataluña, también tenemos víctimas en Madrid, se han encontrado algunas también en la zona del sur de España y luego también tenemos en la zona de Galicia y Valencia. Internet ha hecho que este supuesto ciberdelincuente haya podido actuar a la vez en Galicia, Madrid, Málaga, Valencia, País Vasco, Cataluña. ¿Qué se le puede imputar? Hola, Ruth Sala, abogada que lleva el caso. ¿Se calcula aproximadamente cuánto ha podido estafar? Tenemos así a tanto alzado a 60, 120.000 euros en los últimos 15 años. Yo me imagino que aquí también habrá unas consecuencias psicológicas. Hay casos muy graves. Hay una chica que se ha intentado suicidar, hay una reclamación de paternidad, hay otra que abortó expresamente por no tener un hijo de él, con las consecuencias emocionales que eso conlleva. ¿Hay algo que hacer judicialmente contra este señor? Pues hay bastantes cosas. Lo que pasa es que cuesta bastante porque las pruebas aparentemente son muy débiles. Los efectos económicos no suelen ser de gran envergadura en cantidades, con lo cual parece como un delito leve. ¿De qué delitos estamos hablando, Ruth? De estafa.